o perdiendo mi tiempo en una tonta película de vikingos. Hubo una escena que me llamó un poco más la atención. Es que hicieron una toma del mar Mediterráneo en una esquina de uno de los estrechos, y la toma ubicaba el mar Mediterráneo como si estuviera a los pies de esa cámara. Uno de los vikingos dijo: seguro, este es el jardín de los dioses, es un lugar hermoso. Bueno, yo pensé, probablemente el único y verdadero Dios, cuando hizo estas costas, estaba pensando en algo así como su jardín, un sitio hermoso. De hecho, el mar Mediterráneo es el que baña las costas de Israel. Por eso es tan importante para mí. Pero si hablamos de geografía y qué sé yo, otras ciencias, es importante, entre otras, porque también baña y une Asia, África y Europa. Y no tengo tiempo para decir cuántas cosas más. Solo arranco con ello para que cada vez que ustedes van a buscar Israel en un atlas, pues siempre busquen el mar Mediterráneo como punto referente. En cuanto ustedes hallan el mar Mediterráneo, fácilmente pueden ubicar hacia el norte Europa, hacia el sur África, y bañando acá las costas de la Ciudad Santa. Quienes cumplieron la tarea cuando empezamos a estudiar el libro, espero que a esta altura estén familiarizados con Israel como país, también llamado el Reino del Norte, con Judá como país, también llamado el Reino del Sur, y Siria. A esto sumo que esperaría yo que a esta altura ustedes recuerdan que la capital de Israel fue Samaria, que la capital de Judá fue Jerusalén y que la capital de Siria es Damasco. Si ustedes leen el capítulo que ahora nos compete estudiar, sin esta ayuda básica, ustedes en los primeros 2 versículos dirían: basta, no entiendo nada. Tantos nombres desconocidos para mí. Con esta ayuda básica, ustedes descubrirán cuán grande tesoro hay aquí. Y que es complicado porque no es nuestra geografía y porque tampoco es nuestro contexto histórico. Para colmo de dificultades, este idioma tampoco es el nuestro. Me refiero que aunque sean nombres propios, no son fácilmente asimilables a nuestra lengua. Todo eso hace el desafío mucho mayor para entenderlo. Pero ahora descubrirán que el asunto no es muy difícil. Deben familiarizarse en el capítulo de hoy con los nombres de los reyes. En Siria, para este momento, estaba gobernando Ben-Hadad. Algunos dicen que fue el segundo, otros dicen que fue el primero. No importa para nosotros, fue uno de esos dos. En Israel estaba gobernando Joram y en Judá estaba gobernando Josafat. Claro está que no es punto de honor para ustedes memorizar todos estos nombres. En mi caso es mi responsabilidad como instructor. Para ustedes basta con que lo asimilen, con que puedan entenderlo. Ahora, si toman notas, fabuloso, porque al momento de su estudio personal, esto es mucho más fácil entenderlo. Sume. Hoy no vamos a hablar sobre Josafat, pero creo que sí el domingo o la siguiente semana.
De hecho, para el capítulo que hoy vamos a estudiar, vamos a descalificar a Judá. No es que no nos importe. Lo que sucede es que la mayor parte de la historia gira alrededor de Israel y de Siria, o mejor digo, del reino del norte y de Siria. Y a esto sume otro detalle importante. Aun cuando no debemos olvidar el nombre de los reyes, lo cierto es que ellos no mucho nos importan esta vez. En Siria nos importa un oficial de alto rango llamado Hazael. Y aquí en Israel nos importa también otro oficial de alto rango, pero en la milicia espiritual, en el ejército de Dios. Y ya sabemos que su nombre es Eliseo. Bien, nuestra historia de hoy gira prácticamente alrededor de estos dos, aunque también aparecerá el rey Ben-Hadad. Y para introducir la historia diría que todo gira alrededor de un rey que fue testigo de cómo Dios obró milagros. Creyó en el Dios de Israel. De hecho, verán cómo él muestra credibilidad del poder de ese Dios. Pero no por ello se rinde a ese Dios. Como paralelismo diremos en nuestro diario vivir, que temo, yo conozco una cantidad no pequeña de personas que también creen en Dios y no ponen en duda su poder, pero no por ello se rinden. Han visto cómo Dios obra milagros en favor de otros y a veces en favor de ellos mismos, pero no por eso se convierten a ese Dios. Y por eso es que nuestro estudio de hoy se titula Milagros que no convencen. Vayan en su Biblia hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, nuestro estudio de hoy, milagros que no convencen. ¿Listas sus Biblias? Segundo de Reyes, capítulo 8, vamos al versículo 7. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Paren. ¿Notan cómo entienden fácilmente ahora esa lectura? Minutos atrás les hubiera desafiado diciendo, lean y díganme qué significa. Probablemente se habrían decepcionado. Dieron aviso al rey de Siria diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Significa que desde el reino del norte, Eliseo tuvo que viajar hasta Siria. Y el rey dijo a Hazael, ahora ustedes saben que Hazael es un oficial de alto rango en el ejército de Siria. Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Vaya que era un gran presente, ¿eh? ¿Pueden imaginar 40 camellos cargados para comprar el favor de Dios? Por cierto, y un paréntesis más, ¿les es familiar esta historia a alguna otra que estudiamos semanas atrás? ¿Cuál? Exactamente, a Naamán. De hecho, válido es preguntarse, ¿Hazael es el sustituto de Naamán? Probablemente. Si no ocupaban el mismo rango,
Pues seguramente para este momento Naamán ya no estaba ocupando esa posición, pero el rey es el mismo. La actitud también es la misma. ¿Cuál es la actitud? Llevar el montón de regalos para comprar el favor de Dios. Sigue. Tomó pues de entre los bienes de Damasco 40 camellos cargados, fue a su encuentro y se puso delante de él y dijo, hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Una vez más el rey repite el error. Diría yo que la primera vez era justificable, porque en su contexto se necesitan regalos para comprar el favor de los dioses. Era politeísta. En ese tiempo, Eliseo no aceptó ningún presente. Les dejó muy en claro que nadie podía comprar el favor de Dios. Bueno, ahora insiste. Ahora repite la misma tontería. Y el vocero de Dios repite la misma actitud. No aceptó un solo presente. No quiso recibir ningún tipo de ayuda, y no porque esté mal proyectar a otros una actitud humilde. Es que quería enseñarles que nadie puede comprar el favor de Dios. En fin, Eliseo respondió al oficial cuando Hazael preguntó, mi rey quiere saber si va a sanar de esta enfermedad. La respuesta del profeta parecía una especie de acertijo. El profeta dijo, la enfermedad de tu rey no es mortal, sanará, pero de todos modos morirá. Y cuando respondió esto, le vio profundamente a sus ojos, tanto que el oficial sirio se ruborizó por la manera penetrante de la mirada del profeta. Pero más aún, segundos después, el profeta echó a llorar desconsoladamente. El oficial preguntó, ¿hice algo para ofenderte? ¿Por qué lloras? Eliseo dijo, Dios me acaba de demostrar todo el mal que harás a mi pueblo. Cómo partirás a la mitad del vientre de las mujeres embarazadas, sacarás a sus bebés y los estrellarás contra la piedra. Hazael dijo, ¿cómo siendo yo un insignificante perro puedo hacer algo así? En nuestro español eso significa, cierto es que soy alguien de un alto rango, soy como un perro que puede morder y ladra en el ejército sirio, pero yo no puedo hacer nada que el rey no ordene. No tengo la autoridad y no estoy pensando hacer algo así. Curiosamente, cuando regresó, no dice cuánto tiempo tardó en regresar hasta Siria. No da los detalles de ese viaje. Solo sabemos que el corazón de Hazael se llenó de ambición y debió irse preguntando, ¿cómo morirá el rey? Si va a sanar de esto, ¿qué es el acertijo en todo este asunto? Y esperando que ustedes se llenen de expectativa y vayan y lean la historia completa. Cuando llegó,
La enfermedad había sanado, pero Hazael asesinó al rey. Vaya linaje de reyes, vaya dinastías, asesinos tras asesinos, genocidas tras genocidas y blasfemos tras blasfemos. Pero debo parar allí la historia, porque eso ustedes lo pueden corroborar. Hay cosas que yo necesito aprender y quizás ustedes también. Empecemos por el asunto del milagro. Ben-Hadad, el rey de Hazael, fue testigo de cómo el general leproso fue sanado. La lepra es una enfermedad que carcome y hace putrefacción en la piel. Es horrendo y es nauseabundo. Su olor es fétido y terrible. Con razón, en ese entonces eran discriminados. El general sirio salió con su carne podrida y su corazón destruido. Cuando regresó, la Biblia dice que su carne era tan tersa como la piel de un bebé. Y Ben-Hadad fue testigo de tan portentoso milagro. Ahora el enfermo es él. Así es que manda a pedir ayuda. Aquí viene mi pregunta. Si Dios obró un milagro con el general, debemos responder: ¿para qué Dios obra milagros? De hecho, puntualmente les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito de Dios en obrar milagros? Deben haber un montón de propósitos específicos, pero seguro hay motivos o propósitos generales del por qué Dios opera un milagro. Aún más allá les pregunto, ¿cuántos han sido testigos de que Dios haya obrado un milagro en la vida de otros o en la de ustedes? Levanten la mano. Wow, la mayor parte pueden dar testimonio de que Dios opera milagros. Entonces ahora respóndanme, ¿por qué Dios operó esos milagros? ¿Por qué Dios obrará milagros? Hermano, porque Dios tiene un plan. Es demasiada vaga nuestra respuesta si decimos eso. Hermana, bueno, ¿alguien más? Lick, para regocijarnos en Él. ¿Y Julio? Porque Él tiene misericordia. Sus respuestas pueden no ser malas, pero todavía no tienen un fundamento bíblico para decirlas. Vayan por favor todos hasta el capítulo 20 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí van a encontrar por qué Dios opera milagros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No será difícil encontrarlo a los que trajeron Biblia. Los que no trajeron Biblia, ¿cómo hallarán la luz en sus vidas? ¿Lo tienen? Vayan al verso 30. Yo leo en voz alta y ustedes encuentran los propósitos del por qué Dios opera milagros. Estos dos versos son memorizables, deberían marcarlos en sus Biblias. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales, o sea, muchos milagros, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Paren un momento. ¿Pueden imaginar esto? Los evangelios están llenos de historias de milagros. Y dice que hizo tantos más que no quedaron escritos. Wow. Verso 31.
Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuáles son los dos propósitos del por qué Dios opera un milagro? Alguien levante la mano y dígamelo textualmente. A ver, gríteme. Número 1, para que crezcamos que Jesús es Dios. Y número 2, hermano, ¿qué significa para que tengamos vida en Él? ¿Qué? ¿Seamos prosperados? No. Para que tengamos vida eterna. Entonces, el motivo del por qué Dios opera milagros es para que creamos que Jesús es Dios y para que nos convirtamos a Él y tengamos vida eterna. ¿Estamos claros? En el Antiguo Testamento es igual. Dios operaba milagros para que creyeran que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios y para que se rindieran al señorío de Él. Eso es convertirse. Bueno, volvamos a nuestra historia. El pagano rey sirio creyó en que Dios tenía poder para obrar milagros. ¿Sí o no? ¿Creyó de que Dios era el Dios más poderoso? Creo que algunos están dudando o no responden porque no tienen idea. Repito la pregunta. ¿El rey pagano creyó que era Dios todopoderoso? Demuéstrenmelo. Gríteme. Porque ahora que él está enfermo y necesita un milagro, dice, vayan al Dios que tiene poder. Entonces él creyó que Dios era Dios. ¿Sí? ¿Ese rey pagano había rendido su voluntad a ese Dios todopoderoso? Entonces el rey pagano cumplió la primera parte del propósito del por qué Dios opera milagros, pero no la segunda parte. ¿Lo entendieron? Es exactamente para frustración y decepción nuestra el caso de algunos de los que están aquí esta noche. Dios ha obrado milagros en ustedes o en las vidas de otros y ustedes son testigos de ello. Si yo bajo y les pregunto si creen que Jesús es Dios, con total certidumbre me responderán absolutamente sí. De hecho, en este país se cumple muy bien que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero hay algunos de ustedes, que espero no sean muchos, que aunque han sido testigos de cómo Dios opera milagros, ustedes no quieren rendir su voluntad al Dios que opera milagros. No, pastor, usted está exagerando. ¿Cómo que estoy exagerando? Mire cuánto tiempo tienen de venir a estudiar la Biblia si han querido recibir a Jesús como su Dios. Mire algunos de ustedes cuánto tiempo llevan sin bautizarse. Mire cuánto tiempo llevan sin casarse. Mire cuánto tiempo llevan sin quererse involucrar y servir a Dios. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no se han rendido a ese Dios. Ustedes no están convertidos. Si estuvieran convertidos, las cosas básicas del Evangelio ya las habrían hecho. Entendería que pudiera existir quizá algo que sea un poco más difícil para usted,
que está en la lucha de conseguirlo. Pero las cosas triviales, simple y sencillamente no le dan la gana. Viene aquí de forma respetuosa, exactamente igual que el rey. Incluso si algún necio, tonto predicador les pide favores económicos, se los van a dar con gusto porque son ignorantes ustedes, creyendo que así van a agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es rendir nuestra voluntad a su voluntad. Pero eso no quieren hacerlo. Y de hecho, aquí les tengo otra pregunta práctica y filosófica. ¿Y por qué el rey no quería rendirse a la voluntad de Dios? Sugieran. A ver, Eder. Porque quería vivir como le daba la gana. Exactamente igual que todos los que siguen viviendo como les da la gana. Dios no es Dios en sus vidas. Si lo fuera, estaríamos avergonzados. Y estaríamos diciendo: Señor, ayúdame a cambiar. Voy a hacer esto, lo básico, ¿cómo no lo voy a hacer? Que todavía no he podido subir 10 escalones más por cualesquiera motivos, pero estos primeros 3, de hecho, yo les pregunto, ¿qué tiene de complicado humildemente hacer la oración y recibir a Jesús? ¿Qué tiene de complejo bautizarse? ¿Qué tiene de sofisticado, ya que vive con esa mujer o ese hombre desde hace ratos, casarse? ¿Qué tiene de complicado involucrarme en un ministerio y servir a Dios? Si se disfruta. Toda la fiesta que está ahí afuera, todas las hermanas y los hermanos involucrados son voluntarios. Si usted ve a uno de ellos de mala gana, cansados o pensando ¿qué estoy haciendo aquí? No. Están sirviendo con mucho placer. Pero claro, usted quiere hacer lo que a usted le da la gana. Y como usted se considera un rey sirio, que no se le ocurra a ningún predicador decirle esto. Bueno, ya tienen un grave problema. Yo no se los he dicho. Eliseo se los acaba de decir. Ustedes son como ese rey sirio. Pero estas cosas no han quedado escritas para que usted y yo vivamos en rebeldía. Estas cosas han quedado escritas para que usted y yo busquemos al Señor. En fin, hay otros que no son como el rey sirio, sino como Hazael, el oficial sirio. ¿De qué habla, predicador? Vea el capítulo 8, verso 11. 8:11. Regresemos a Segundo de Reyes. ¿Listos? El varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios y dijo: Hazael, ¿por qué llora? Él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Dejémoslo ahí por asunto tiempo. Yo estoy convencido que cuando Hazael dijo: ¿acaso soy un perro? ¿Acaso no soy solo un perro como para que me acuses de que soy capaz de hacer algo así? Creo que él no estaba exhibiendo una falsa humildad.
Yo no creo que esto haya sido fingido y parte de una obra teatral de labios de Hazael. Creo rotundamente que Hazael no estaba consciente de lo que él era capaz de hacer cuando su corazón se llenara de maldad. Él no sabía hasta dónde podía llegar. Esta parte no la reza la historia, es fácil imaginarla. En el camino de regreso debió pensar: finalmente el rey va a morir. Yo soy el que hace todo el trabajo del rey. Yo soy su perro de cacería, yo soy su perro guardián, yo soy su perro espiritual. Yo soy el rey. Y si finalmente va a morir, ¿qué pierdo yo con sacar ventaja de esto? Y su corazón se llenó de ambición. Cuando lo tuvo frente a sus narices, lo asfixió. Insisto, no tenía ni la remota idea cuán bajo podía caer. Como creo que usted y yo tampoco estamos conscientes de qué tan bajo podemos caer. ¡Hey, predicador! ¿De qué está hablando? Cuando nosotros estamos cerca de la palabra de Dios, hay una especie de burbuja espiritual que nos protege. Y ese casco o escudo protector nos aleja de tantos problemas. El hecho de estar en un ministerio es una defensa increíble. Déjame citar un burdo ejemplo. Me pasa seguido, en un banco, en un centro comercial, en un restaurante, me están dando mal servicio, me dicen alguna grosería, pierdo la paciencia y estoy a punto de yo responder con otra grosería. Justo cuando voy a responder, alguien se me acerca: ¡Hola, pastor! Y me quedo con la gana de yo ser un perro como este Hazael. Pasaron los minutos y digo: Señor, gracias porque esa persona conoce que yo soy predicador. Qué tontería habría dicho, qué mal me hubiera visto. Yo estoy luchando por honrarte a ti, no por caer en esas tonterías. Es un escudo. Es difícil caminar por las calles de esta pequeña ciudad y que alguien no nos reconozca. Y todo eso es una especie de esa burbuja espiritual. El hecho de que usted esté en un ministerio, que alguien le llama, no te vi en la iglesia, que alguien le dice cuando usted habla una palabra sucia: ¡Hey, vamos! Estamos luchando por cambiar. Todo eso son como instrumentos que Dios usa para cuidar de nosotros. Pero un mal día, nuestra necedad nos hace creer que no necesitamos nada porque somos el rey sirio. Y el rey sirio es tan independiente y tan capaz que nunca necesitó de nadie. Así es que empiezo a salir de esa burbuja. Y no estoy consciente de qué tan malo puede ser mi corazón. ¿De qué habla, pastor? Estoy diciendo que usted no sabe cómo se va a portar sino hasta que tenga a su alcance esa mujer tan atractiva. Y espero que no vaya a repetir lo que ese hombre dijo llorando en la oficina. Y me dijo, inconsolable: por favor, use este ejemplo cuando quiera. No se dijo: ¿qué estoy haciendo? Cuidando los hijos de otro en la casa de otro, cuando mis propios hijos están abandonados en mi propia casa. Y mientras lloraba yo le pregunté: ¿y por qué no vuelve?
Él lloró más y dijo, no puedo. Nunca creí que pudiera llegar tan bajo. Hey, hombres, ustedes y yo no sabemos hasta dónde podemos llegar sin la protección de Dios. Perdone que yo no les crea que ustedes tengan el don de José el soñador, que cuando vio y se quedó a solas con esa mujer tan voluptuosa, la mujer de Potifar, él salió huyendo. Yo creo que algunos de ustedes andan buscando a la mujer de Potifar. No andan huyendo. Y no saben qué tan bajo podemos caer. ¿Sabe que todos los hombres o mujeres que seamos divorciados, jamás creímos que podíamos hacer tan grave pecado? ¿Usted cree que la gente se casa para divorciarse? ¿Usted piensa que no se sufre? ¿Usted cree que las personas en su sano juicio cometerían la estupidez de casarse porque se quieren divorciar luego? No. Pero no sabemos hasta dónde nuestro negro corazón nos va a llevar. No voy a aplaudir a ninguna amante ahora, pero ¿usted cree que las amantes desde niñas soñaban con ser amantes? Y ahora se sienten orgullosas y quieren publicar en el Facebook, ahí donde dice, tiene una relación, ella va a poner, sí, soy la otra. ¿Usted cree que se sienten orgullosas? Jamás soñaron qué tan bajo podían caer. Jamás soñaron convertirse en adictos a la droga o ser alcohólicos. Jamás creyeron que iban a pedir dinero por las cosas vergonzosas que están haciendo. Qué necio es de nuestra parte arrancar de nuestra vida ese escudo que el Espíritu de Dios nos ha regalado. Qué tan bajo podemos llegar cuando el corazón humano cae en una red. Va a inventar todo tipo de mentiras y va a pagar caro las consecuencias. Y esto tampoco ha sido dicho para mortificarnos. Esto está escrito para que reparemos y digamos, Señor, yo no voy a seguir cayendo bajo. Gracias por poner a un necio predicador a que aplique la historia de esta forma y golpee mi vida para yo dar un cambio. Para eso fue escrita. Pero bueno, ¿recuerdan que les dije que que Eliseo lloró cuando Dios le mostró lo que Hazael iba a hacer? Y yo me estoy preguntando, y ayúdenme ustedes, ¿por qué habrá llorado Eliseo? ¿Porque Hazael le iba a hacer un daño horrendo a su pueblo o por el daño que Hazael se iba a hacer a sí mismo? Quizás, me digo, Eliseo sintió compasión por Hazael. ¿Cómo se iba a quemar en la eternidad estando tan cerca del poder de Dios? Y sé que algunos de ustedes están a punto de decir, mire, pero eso fue pura retórica de que Hazael iba a partir el vientre. Nada fue retórica, se cumplió al pie de la letra. Cuando Hazael empezó la conquista de Israel, sus ejércitos fueron tan crueles, tan salvajes, que partían a las mujeres encinta
para que ellas vieran cuando sacaban a sus bebés y los tiraban contra la piedra, para infligirles más dolor. Sé que ustedes están a punto de decir, nadie es capaz de hacer algo así, solo demonios. ¡Ey, paren un momento! Que eso no es lo mismo que practican las clínicas de aborto. ¿Soy yo un exagerado al decirles que esos doctores que están legalizados en países que han autocolocado esa maldición en su sociedad son como esos soldados sirios? Mujeres llegan a una clínica, permiten que abran su sistema y arrebatan a los niños y los tiran. ¿Qué tan bajo puede llegar el ser humano? Mejor preguntémonos, ¿qué tan bajo va a llegar este país? Porque ustedes deben saber que ya hay una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para aprobar en este país el aborto. Y que de no haber cambios, vamos a sufrir tan grande maldición si eso sigue su curso. ¿Qué tan bajo puede llegar el corazón del ser humano? Bueno, pero en fin, ayúdenme. ¿Por quién habrá llorado Eliseo? ¿Por su pueblo? ¿O por Hazael? ¿O por ambos? Ustedes decidan lo que quieran porque la Biblia no lo dice. Pero sí les diré algo que sentí esta semana. Hay alguien que no conoce al Señor y por cualquier razón tenemos algún tipo de cercanía. He intentado en repetidas veces hablarle de Jesús. Me ha escuchado, pero no importa hasta la fecha que yo haya dicho, no quiere nada con Jesús. Mientras yo leía esto, sentí un poco de compasión, me sentí triste porque pensé, está viviendo una especie de infierno y le espera el infierno por la eternidad. No me voy a rendir, voy a insistir un poco más, no voy a dejar de hablar hasta que un día me diga, por favor no mencione más eso en mi vida. Entre tanto lo intentaré. Qué bueno sería que usted sintiera un poquito de compasión por sus amigos o por sus familiares que están viviendo en una antesala del infierno y sus vidas van a ese abismo. Y que usted y yo quisiéramos esforzarnos un poquito por hablarles de Jesús. Cada quien decide. Oramos. Señor, perdóname por la negrura.